La técnica de lavado consiste en aplicar la pintura más diluida para que entre mejor por todos los recovecos. Para ello voy a usar esta figura, que ya el color base lo tengo aplicado. Y voy a usar este color para aplicar la técnica de lavado. Ponemos la pintura en la paleta y vamos añadiendo agua. ¿Y cuál es la diferencia entre veladura y lavado? Es que el lavado tiene que entrar por todos los recovecos, sin tapar el color base. Diluimos. Cogemos la figura y vamos aplicando la técnica de lavado. Fíjate que la pintura está más diluida y entra por todos los huecos, sin tapar el color base. Aplicamos en la misma dirección, insistiendo más en los recovecos. Aplicamos el primer lavado, lo dejamos secar. El tiempo de secado es un poquito mayor que el de la técnica de veladura y tardará entre unos 30 segundos, 40 segundos. Una vez seco el primer lavado, pues vamos a aplicar otro segundo lavado. Muy importante dejarlo secar. Volvemos a diluir la pintura. Aplicamos la pintura en los recovecos. Y fíjate que al estar la pintura diluida, entra mejor por todos los huecos. Y así sería la técnica de lavado. Ahora te voy a explicar la técnica del punteado. La técnica del punteado consiste en aplicar la pintura a base de puntitos. Para ello voy a poner la pintura en la paleta húmeda. Y muy importante en esta técnica es no aplicar nada de agua a la pintura. También otro dato a tener en cuenta es el pincel. En este caso voy a usar un pincel de pelo corto. Vamos a pillar la pintura y vamos a hacer manchitas, tal como esta. La idea sería esta. Manchitas para hacer la técnica del punteado. A medida que vamos aplicando luces, pues los puntitos serán más pequeños. Pillamos la pintura y vamos aplicando manchas. Muy importante con esta técnica es usar la punta del pincel. Como puedes ver, las manchas son aleatorias, no siguen un orden. Y recuerda nunca usar agua con esta técnica. Esta técnica es buena para pintar cueros, pantalones vaqueros, toda la superficie que tenga como volumen. Para aplicar luces a esta técnica, cogemos un color más claro. Y no añadimos nada de agua. Cogemos la pintura y vamos a hacer puntitos. Volvemos a usar la punta del pincel.
Y la técnica del punteado sería esta. Podemos seguir añadiendo más luces y los puntitos cada vez son más pequeños. Ahora vamos a trabajar en la siguiente técnica, que es la del pincel seco. La técnica del pincel seco consiste en aplicar la pintura sin nada de agua, descargar la pintura un poquito en un papel o una servilleta y luego aplicar la pintura en una superficie para así resaltar los volúmenes principales. Un dato a tener en cuenta es usar un pincel viejo, ya que esta técnica daña mucho los pinceles, o usar un pincel especial para esta técnica. Este es un pincel especial para usar la técnica del pincel seco. El pelo es mucho más corto y grueso. Para aplicar el pincel seco ya parto de un color base. Use este. Lo pongo en la paleta. Este es el color base, que yo lo apliqué en la figura. Y ahora voy a usar un rojo más claro para usar la técnica del pincel seco. Muy importante no añadir nada de agua a la pintura con esta técnica. Usamos el pincel especial de pincel seco y si no lo tenéis, un pincel viejo. Pero muy importante que las cerdas sean cortas. Un poco de pintura y la descargamos en una servilleta o un papel. Y aplicamos la pintura en la superficie deseada. Fíjate que la pintura queda en las zonas más expuestas, dejando las zonas más profundas con el color base. Repetimos el proceso, cogemos la pintura, la descargamos y la volvemos a aplicar en la superficie deseada. Esta técnica se usa para pintar rápido. Si tú quieres un buen acabado, pues usa la técnica del difuminado. Pero si quieres pintar un poquito más rápido, esta técnica te va genial. Sobre todo se usa para pintar peanas, penachos, cosas que no importa que el acabado sea muy limpio. También esta técnica la puedes combinar con las técnicas que te expliqué antes, con el lavado, veladuras. Compara este lado que ya apliqué la técnica del pincel seco con este lado que no apliqué. La diferencia es que en este lado ya están marcadas las luces, dejando los huecos en sombra. Ahora te voy a enseñar 3 figuras que pinté usando las técnicas que te acabo de explicar. En esta figura puedes ver que cuando pinté la armadura apliqué un buen difuminado. Partiendo de un color oscuro, lo fui aclarando hasta las aristas. Ves que apenas se nota las transiciones con el pincel. La técnica de veladura la apliqué en la pierna de la chica. Esto es una media y para aplicar la veladura fui aplicando un poquito el color base para así hacerla transparente. Dejando en gris la sombra y la luz con el tono de carne. Por ejemplo, aquí, cuando pinté la puerta, apliqué la técnica del pincel seco. Y luego apliqué lavados para sombrear y para que entrara por las ranuras. En esta parte de aquí puedes ver que apliqué la técnica del punteado. En esta lección hemos hablado del manejo del pincel y las técnicas básicas. En la siguiente lección te enseñaré la volumetría en las figuras.